Hoy te traigo una comparativa muy esperada. Todos conocemos al icónico Creed Aventus, uno de los perfumes más famosos y deseados en el mundo de la perfumería. Con su emblemática nota de piña ahumada y una calidad inigualable, es un referente indiscutible. Sin embargo, su popularidad ha inspirado una infinidad de clones e interpretaciones que intentan replicar su esencia, ya sea de forma directa o con un giro único. Así que, si eres fanático de esta fragancia o estás buscando algo similar, quédate para descubrir cuál es el clon que más se acerca al Aventus, pero con una relación calidad-precio inmejorable. Antes de continuar, si te apasiona el mundo de las fragancias, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más contenido exclusivo. Activa la campanita para no perderte nada. La era de los clones, como Creed Aventus, inspiró una revolución olfativa. Desde su debut en 2010, Creed Aventus no solo conquistó corazones, sino que también inspiró a una legión de casas perfumeras a intentar capturar su esencia única. El término clon puede sonar peyorativo, pero en el mundo de la perfumería tiene una connotación interesante. Se trata de fragancias que buscan emular el ADN olfativo de una composición original, ofreciendo una experiencia similar, aunque no idéntica, a un precio más accesible. Creed Aventus, con su distintiva combinación de frescura afrutada y profundidad ahumada, se convirtió rápidamente en el referente más imitado del mercado. ¿Por qué Aventus ha inspirado tantos clones? La respuesta está en su estructura olfativa perfecta, que equilibra frescura, dulzura y masculinidad en una sinfonía bien orquestada. Las notas de piña, grosella negra y abedul crearon un perfil que evoca confianza, poder y sofisticación. Este equilibrio lo convierte en una fragancia universalmente atractiva, lo que explica su amplia aceptación y el deseo de replicarla. Así que, si te consideras un amante de las fragancias sofisticadas, sigue conmigo para descubrir qué opciones replican mejor esa esencia única de Aventus. A continuación, te presento un análisis detallado de algunos de los clones más populares de Aventus, evaluando su desempeño, similitudes y diferencias. Veremos si realmente estos clones pueden ofrecerte la misma experiencia sin tener que romper tu bolsillo. En este vídeo, voy a comparar algunos de los mejores clones del Creed Aventus que he podido encontrar para determinar cuál es el que más se parece, y por supuesto, cuál vale la pena considerar. Cabe destacar que no todos los perfumes en esta lista son simples copias. Muchos replican el ADN del Aventus a su manera, lo que resulta en interpretaciones interesantes y variadas. Los competidores de esta batalla olfativa. Zara Vibrant Leather es el clon más económico de la lista. Un low cost que promete acercarse al Aventus a un precio sorprendentemente bajo. Montblanc Explorer, aunque más caro que el Zara Vibrant Leather, sigue siendo accesible. Además, es conocido por ser un clon digno del Aventus con buena calidad. Club de Nuit Intense. El famoso Club de Nuit es una verdadera leyenda entre los clones del Aventus. Su potencia y duración lo convierten en un fuerte competidor. Nissane Acibat, aunque no es una copia directa del Aventus, tiene un ADN similar con un toque especiado y oriental que lo hace destacar. Mancera Cedrat Boise. Este perfume tiene un ADN Aventus con un giro, una deliciosa nota de vainilla que lo hace único. Creed Aventus, por supuesto, no podía faltar el original. Es el estándar con el que compararemos a todos los demás. La prueba, una jornada con el ADN Aventus desde temprano por la mañana, me apliqué todos estos perfumes en distintas partes del cuerpo para probarlos en piel y en papel. Estuve anotando mis impresiones en cada etapa del día, a los 5 minutos, a los 30 minutos, a la hora, y así hasta las 7 horas. Y aquí es donde verás cuál realmente tiene la duración, proyección y similitudes con el Aventus original. Primeros 5 minutos. Zara Vibrant Leather. Sorprendentemente, en los primeros minutos fue el que más se parecía al Creed Aventus en términos de aroma y potencia. Montblanc Explorer fue el menos potente de todos, apenas perceptible desde el principio. Nissane Acibat, una salida especiada y potente, como un Aventus con un toque árabe. Club de Nuit Intense, su inicio no me convenció, el aroma era fuerte y algo desagradable, aunque proyectaba bien. Mancera Cedrat Boise, notas similares al Aventus, pero con una marcada presencia de vainilla desde el comienzo. A los 30 minutos. En este punto, el Mancera y el Nissane destacaron por su proyección intensa. Mientras tanto, el Montblanc Explorer prácticamente había desaparecido. El Zara Vibrant Leather comenzaba a acercarse a ras de piel, pero aún mantenía su aroma. A la hora. Montblanc Explorer, literalmente inexistente. Zara Vibrant Leather, aunque más tenue, seguía perceptible. Club de Nuit Intense, el aroma desagradable inicial desapareció, y empezó a parecerse mucho más al Aventus. Nissane Acibat y Mancera Cedrat Boise, ambos seguían proyectando con fuerza, aunque el Mancera se iba desviando hacia un perfil más avainillado. A las 3 horas.
Zara Vibrant Leather y Montblanc Explorer, totalmente desaparecidos. Club de Nuit Intense, continuaba evolucionando y se acercaba aún más a la Ventus. Nissan Eazibat, mantenía su ADN especiado y potente. Mancera Cedrat Boise, ya se había alejado considerablemente de la Ventus por su prominente nota de vainilla. A las 7 horas. El Crida Ventus había desaparecido alrededor de la hora 5, lo que confirma que su gran debilidad es la duración. Sin embargo, su calidad sigue siendo superior. El Club de Nuit Intense brilló en esta etapa, con un aroma que se asemejaba a la Ventus más que ningún otro. Nissan Eazibat también seguía proyectando, aunque con menos fuerza. Conclusión, ¿cuál es el mejor ADN a Ventus? Montblanc Explorer, no lo recomiendo, su duración es mínima y hay opciones mejores por un precio similar o inferior. Zara Vibrant Leather, ideal si buscas un clon económico. Eso sí, necesitarás varias atomizaciones para que dure. Mancera Cedrat Boise, perfecto si quieres una Ventus con un toque avainillado. Nissan Eazibat, la elección para quienes buscan una Ventus especiado y con un toque oriental. Club de Nuit Intense, mi ganador. Aunque su inicio no es el mejor, con el tiempo evoluciona hacia un aroma que se acerca mucho a la Ventus, con una duración y proyección excepcionales. Espero que esta comparativa te haya sido útil. Déjame en los comentarios tus opiniones y si tienes otros clones del Crida Ventus que consideres mejores, compártelos para que todos podamos descubrirlos. Y no olvides que, si buscas el perfume perfecto, tenemos una oferta especial para ti en Totis 40 Perfumes. Explora nuestra tienda en línea para descubrir una selección excepcional de fragancias, encuentra el aroma perfecto para complementar tu estilo único y aprovecha nuestras exclusivas ofertas y cupones. Pero apúrate, porque las existencias son limitadas. Garantizamos una experiencia excepcional con atención al cliente de primera y envíos rápidos. Haz clic en el enlace de la descripción y descarga la app de Miravia para que puedas hacer tus compras directamente desde tu móvil. No te lo pierdas, te estamos esperando.